En este capítulo vas a aprender a utilizar los pines de lectura analógica, también conocidos como ADC. ADC significa convertidor analógico digital. Básicamente lo que hace es convertir señales analógicas en valores digitales que la Raspberry Pico puede entender y procesar. En este capítulo vamos a crear un voltímetro y vamos a medir el voltaje de salida que tiene un divisor de voltaje usando únicamente el pin configurado con ADC de la Raspberry Pico. En el capítulo anterior expliqué lo que es un divisor de voltaje y cómo se podía calcular el voltaje en cada una de las resistencias y cómo se podía calcular la corriente del circuito usando la ley de Ohm. En este capítulo, vamos a medir el voltaje de salida que tiene el divisor de voltaje en el nodo central. Como puedes ver en el centro de las dos resistencias es donde vamos a medir el voltaje de salida. Para esto primero veamos cuáles son los pines ADC que tiene la Raspberry Pico. En el lado derecho, en un color verde más oscuro, tenemos todos los pines ADC que podemos usar. Para este caso, yo voy a usar el pin ADC, que se encuentra en el GPIO 28. Te muestro la conexión. Como puedes ver, tengo una resistencia de 220 ohms conectada al pin de salida de voltaje de 3.3 voltios y otra resistencia de 1000 ohms en serie conectada en el pin físico 38 que es tierra. Ahora voy a conectar un cable en el punto central de conexión entre las dos resistencias y este lo voy a conectar en el pin ADC que está en el GPIO 28. Veamos el código para leer el voltaje de salida de este circuito. Vas a aprender a usar los pines ADC para leer valores. Vas a mostrar un mensaje en la consola de cualquier entorno de desarrollo que estés usando, y vamos a formatear un número para que nos muestre únicamente n cantidades de decimales que nosotros queramos. Primero vamos a importar la clase ADC y también la clase pin. También vamos a importar el módulo time. Ahora, vamos a crear una variable con el pin ADC. Se va a llamar pin analógico y va a ser igual al ADC y le vamos a pasar dentro de los paréntesis el número de GPIO al que está conectado. Recuerda que es el GPIO 28. Vamos a definir una variable de espera, en este caso con un valor de 500. Vamos a ver el bucle principal. Primero vamos a leer el valor analógico con el ADC. Para esto voy a crear una variable nueva, que se va a llamar valor leído. Y esta va a ser igual a la variable pin analógico, que ya habíamos definido como ADC. Y vamos a usar su función, read U16. Lo que hace read U16 es leer valores en 16 bits. Ahora vamos a imprimir el valor leído por el ADC. Recuerda esto. Print es una función para mostrar mensajes en la consola. Vamos a usar print y vamos a pasarle por los paréntesis el valor leído. Después, finalmente vamos a aplicar una espera con time, sleep, ms y la variable espera. Veamos esto ejecutado desde el entorno de Tony. Recuerda que, para ejecutar en el entorno de Tony, debes asegurarte de que debes tener seleccionado MicroPython y que te muestre este mensaje. Voy a pegar el código aquí y voy a ejecutarlo. Me está mostrando valores desde 0 hasta 65.535, que rondan entre 53.000. Sin embargo, esto no me dice cuánto es el voltaje. Esto es, porque el valor se lee en 16 bits. Por lo tanto, lo que tendremos que hacer es convertir este valor de 16 bits a un valor que se pueda entender de mejor manera. Para eso, vamos a aplicar una fórmula muy sencilla. Veamos el código. Estábamos aquí. Habíamos leído el valor del pin analógico usando el pin analógico con su función readU16. Por lo tanto, valor leído va a tener valores entre 0 y 65.535. Ahora lo que vamos a hacer es calcular el voltaje basado en el valor leído. Vamos a crear una nueva variable que se va a llamar voltaje. Y va a ser igual a, entre paréntesis, 3.3, que es el voltaje de nuestra Raspberry Pico, dividido para el máximo valor de 16 bits, 65.535. Esto lo vamos a multiplicar por el valor que había leído anteriormente. Ahora vamos a imprimir el valor, pero ahora lo vamos a mostrar solo con un decimal. Para esto usamos la función print y dentro de los paréntesis vamos a hacer lo siguiente. Ponemos la letra F y abrimos comillas. La F nos indica que todo lo que esté dentro de las comillas va a ser considerado un texto, incluyendo el valor que tengan las variables. Entre llaves vamos a poner la variable voltaje, que es la que tiene el resultado de nuestra fórmula. Después de dos puntos, ponemos .1f.
Esto quiere decir que solamente se va a mostrar un valor decimal después de la coma. Y finalmente vamos a unir ese texto con la palabra voltios. Después, vamos a aplicar una espera con time, sleep, ms, y la variable espera. Ahora veamos esto en el entorno de desarrollo de Tony. Si ejecutamos este código, podemos ver que nos muestra 2.7 voltios, que es justamente el valor de salida que tiene el divisor de voltaje. Ten en cuenta que el voltaje en el nodo central de un divisor de voltaje, es decir, el punto de conexión entre las dos resistencias, siempre va a ser igual al voltaje calculado usando la ley de Ohm para la segunda resistencia, como ya lo habíamos visto el capítulo anterior. Eso sería todo. Recuerda que todos los códigos se encuentran disponibles en mi repositorio de GitHub. Te dejo el link en el primer comentario. Gracias por tu valioso tiempo y atención. Espero que hayas aprendido algo nuevo y nos vemos en el próximo capítulo.